Bien, ya podemos empezar nuestra clase. Datos preliminares previstos y ya están viendo mi pantalla también. Y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la ética. La ética relacionada a la investigación, obvio está, porque ética también llevan como una asignatura, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, What? No entendí nada. sí, doctor, Yes, es cierto. doctor. Bueno, entiendo, es una asignatura que ha sido creada no hace mucho, porque es una recomendación que toda formación del área de salud deben llevar ética dentro de su formación. Pero esto de la bioética y de investigación ya tiene más tiempo, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer no es entrar a la ética profesional, más sí entrar en la ética en la investigación. Es el contexto en el que vamos a trabajar para poder entender este término. ¿Okay? Bien, cuando hablamos de ética, me van a decir si está avanzando la pantalla. No, doctor, no avanzó la Não, pantalla. doutor, não tá. No avanzó nada. Não. No sé por qué no avanza cuando le pongo pantalla completa. ¿Por qué será? Bien, así vamos a avanzar. Agora sim, doutor. Sí, qué pena, ¿no? Que no pueda usar pantalla completa. Bien, cuando hablamos de ética, pues esto tiene un origen básico que tiene que ver con la filosofía, la ontología, diré, la epistemología. Es un vocablo que normalmente intenta explicar la condición moral hacia ciertas actividades que el ser humano tiene, ¿no? El ser humano como ente racional y con libre albedrío, pues tiene diferentes formas de actuación. Pueden ser buenas, pueden ser malas, puede ser desde el punto de vista de quien lo está haciendo, estar en lo correcto o no. Pero desgraciadamente el ser humano vive en un ámbito social, vive en una comunidad y eso le obliga a que tenga condiciones de generar normas, reglas para poder estar de acuerdo con el contexto. Si no, cada quien estaría pensando de una forma y estaría sobreponiendo sus derechos y su obligación con respecto a lo que él cree sobre el resto de las personas. Mas esto no viene a ser así, ¿no? Entonces, esto de la ética viene a ver esa temática. Ahora, ¿qué tan bien y qué tan mal se hace en el ámbito de la investigación? Por lo tanto, cuando hablamos de médicos que tienen que hacer investigación, pues están sujetos a hacer experiencias con los seres humanos. El atender a un paciente, ¿sí? El solo atender a un paciente está haciendo un experimento que va a ir replicando cada vez que ingrese cada paciente. Por lo tanto, puede responder al mismo protocolo o puede haber ciertas modificaciones o condiciones especiales que le van a permitir salir del protocolo básico para poder resolver. Por lo tanto, sí está haciendo experiencias, ¿sí? Entonces, el hecho de tratar pacientes ya es una experiencia. Y ese detalle tiene que estar relacionado con la ética, porque muchas veces podemos asumir que estamos haciendo un buen beneficio, pero a lo mejor estamos alterando algunas condiciones preestablecidas como principio ético.
dentro de la profesión, ¿cierto? Entonces, eso, ¿quién lo tiene que regir? Para eso nace una concordancia, vamos a decir, a través de varios profesionales que hacen el ámbito de la investigación y se reúnen en un lugar que se llama Helsinki, en Filipinas, o diré Finlandia, donde hacen la primera declaración de lo que es la ética profesional, pero en el ámbito de la investigación. Luego, la UNESCO hace su declaración y también apropia esa declaración para sí mismo y tener las condiciones como para seguir avanzando con esta temática. Por lo tanto, la UNESCO ya es partícipe de este concepto de lo que es la ética en la investigación. ¿Por qué? Porque es ciencia, es manejo de protocolos, procedimientos, técnicas que deben tener un beneficio común, ¿sí? Así como las vacunas, por ejemplo, son experiencias que se han hecho y están intentando sacar el beneficio a la humanidad. Y eso debe estar en concordancia de reprimir todo peligro que pueda representar al estado normal de la sociedad como para poder estar, qué sé yo, viviendo en paz unos con otros. Ese es el concepto base de lo que viene a ser. Ahora, ¿qué implica esto de la declaración? Dentro de la declaración vamos a encontrar muchos tópicos que se han tratado. Principalmente como concepto genérico va a estar relacionado con los valores humanos, la conducta, principios que cada ciencia tiene, porque si ustedes van a concluir la carrera de medicina, van a hacer una especie de juramento, ¿sí? Hipocrático. Eso le da ciertas condiciones y principios de conductas y morales que deben ser atendidas. El de salvaguardar la vida, ¿sí? No es el de malograr la vida. Entonces va a hacer todo lo posible para que esto funcione. Y la asistencia en ese sentido va a darse de forma explícita, indicando que la labor de un médico es salvar vidas y no es maltratarla ni dañarla en ningún sentido, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Muy bien, Isadora y alguien más. No logré ver. Bien, por lo tanto, si vamos a hablar de lo que es la investigación, pues lo normal es que pensemos qué tipo de actividades se realizan dentro de la investigación, ¿sí? Esos diseños, metodologías, experiencias, tipos de estudios, cuando hablamos de experiencias, por ejemplo, uso de animales, uso de humanos, uso de microorganismos. Por lo tanto, eso está dentro de un contexto de la experiencia que hace un investigador para encontrar algún tipo de conocimiento que nos permita generar un ámbito de soluciones para la problemática de la humanidad, ¿sí? Hay quienes van a trabajar, por ejemplo, estudiando el ciclo de vida que tenga un parásito, una bacteria, un virus, ¿sí? Van a ver cuál es su ecosistema, cómo se relacionan unos con otros. Entonces, cada profesional está encargado de estudiarlo desde un punto de vista específico. Quienes van a ver, por ejemplo, dentro de la medicina hay el estudio de las enfermedades, ¿no?
de la historia natural de las enfermedades. Esto también permite al médico valorar las condiciones en las que un patógeno se desarrolla en el hospedero, en este caso el cuerpo humano. Cuánto tiempo dura, cómo se desarrolla, cómo es que se prolifera, cómo es que afecta. Todos esos detalles van a ser estudiados desde el punto de vista que quieran estudiar. Pero esto tiene sus connotaciones y por lo tanto debe cuidarse arduamente el tema de la ética, en este caso, ¿no? Vamos a ir viendo que dentro del concepto que se maneja de esa declaración de Helsinki, van a hablar sobre el valor social y científico, la validez científica, la selección de sujetos, en este caso para las experiencias, de los beneficios que puede aportar o no beneficios que pueda tener también las experiencias, de aquellas acciones que pueden darse de forma independiente o temáticas que van a estar complicadas con otros partícipes dentro del tema de la investigación, que debe considerarse el consentimiento informado y un detalle importante, el respeto a la autonomía y al bienestar de la persona, ¿sí? Si la experiencia vemos que le está causando un sufrimiento terrible, básicamente no podemos quedarnos mirando a ver dónde termina, ¿no? Hay que suspender si es que hay mucho sufrimiento. Entonces, ese tema es tratado dentro de lo que es esa declaración de Helsinki. Bien, vamos a analizar un poco la relación de riesgo-beneficio. Cuando hablamos de riesgo-beneficio, todo tratamiento, vamos a pensar que cuando se hace tratamiento a un paciente, se hace una consulta a un paciente, se va a sacar un pronóstico de su situación de salud. Estamos haciendo una experiencia. Por lo tanto, debemos de analizar los riesgos y beneficios que tendrá el implementar un protocolo de salud. Y eso tiene que darse cuenta tanto el profesional como el paciente para entender esa situación. Siempre hay riesgos y beneficios. Cuando hablamos de riesgo-beneficio a un tratamiento cualquiera, ¿alguien sabe de qué tipo de riesgos estamos hablando y de qué tipo de beneficios? A ver, comentarios. Los riesgos pueden ser cosas que salgan de lo planificado, ¿no? Y que el cuerpo de la persona no reaccione de acuerdo a lo que que los investigadores pensaban y tenga una reacción adversa, ¿no? Excelente, exactamente. ¿Alguien más? Doctor, Dime. en cuanto a los riesgos, puede ser también los efectos secundarios. De los efectos secundarios, sí. Esos son los efectos secundarios de cualquier tratamiento farmacológico. Mijael. Doctor, también pueden ser las secuelas que pueden dejar estos experimentos en sí, se puede decir, a favor de la ciencia o el desarrollo de la ciencia. Cierto, las secuelas. Las secuelas normalmente lo vamos a entender como el resultado de haber aplicado un protocolo, ¿sí? Supongamos que va a dar un beneficio, pero no va a quedar tan bien como se pensaba, ¿no? A consecuencia de la aplicación del protocolo, ¿no? ¿Alguien más? Antonio, otra vez. Jessica. Doctor, entre los riesgos estaría tal vez el daño indirecto a otro órgano. Exactamente, esos son los daños colaterales. Muy bien, Jessica. Antonio, ¿querías decir algo? Yo pienso que puede tener al implantar el protocolo, puede tener riesgo de hasta de muerte, sino yo creo que sería una consecuencia, un riesgo de los protocolos no implantados de forma correcta. Sí,
están en lo correcto. Esos son los riesgos que va a lograrse tener a consecuencia de la aplicación de un protocolo, ¿cierto? Entonces, si bien el beneficio es lograr restablecer la salud del paciente, siempre va a haber un nivel de riesgo que va a estar ahí, latente. Por lo tanto, dentro de lo que es la comunidad, la sociedad, debemos también valorarlo desde ese punto de vista. No solo pensar en la persona, sino también en la sociedad. A lo mejor, viendo que el protocolo funciona en más personas que en menos, entonces estamos viendo que funciona a nivel de sociedad la aplicación del protocolo. Pueden haber características individuales que estén ajenas al protocolo, porque el paciente, por alguna razón, ya tuvo otra secuela de enfermedad que le ha causado un daño. Por lo tanto, aplicar otro protocolo ya no responde en las mismas condiciones. Y eso le pone en riesgo, ¿sí? Ya sea de reactivar una nueva enfermedad, hacer que su nivel de tolerancia, resistencia sea más baja y por tanto el riesgo de muerte también puede estar involucrado. Entonces, esos riesgos deben ser analizados y vistas desde el punto de vista de beneficio, potenciando tal vez aquellos que podían ser producto del manejo del protocolo como buenos o como malos en segundo orden, ¿no? Aquellos que van a ser de forma colateral. Por lo tanto, es un tema importantísimo el encontrar la relación de riesgo y beneficio al implementar un protocolo, en este caso de atención al paciente, como si estuviéramos haciendo una investigación, ¿sí? Consentimiento informado. Es otro tema de vital importancia porque, primero, debemos aprender a manejar la información. Cuando hablamos de información, estamos hablando de cómo entendemos el problema de salud, porque si solo entiende el profesional y no el paciente, entonces el paciente está en manos del profesional confiando ciegamente en que está haciendo lo correcto, ¿sí? Y muchas veces esa confianza ya se sale de lo que es la ética profesional. No puede alguien con cierta supremacía y indicar, tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. Yo soy el médico. ¿Usted es médico? No, no, cierto, yo soy el médico, así que yo voy a resolver su salud. No es tanto así. El paciente debe entender cuál es su problema. Debe estar interiorizado cuáles son los beneficios, los riesgos que va a tener en el proceso y al final del proceso. Por lo tanto, la información que se le pueda dar a la persona es vital para que esa persona se sienta bien. Casos claros, por ejemplo, si una persona tiene la enfermedad de la pandemia, del coronavirus, y no se entera, no le presta mucha atención, siente algunas sintomatologías y ya pasa, sobrelleva. ¿Por qué? Porque tiene una vida tranquila, se alimenta bien, hace sus dinámicas de ejercicios, o sea, está afable, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si le dijeran, mira, estás trabajando, por lo tanto tienes que hacerte una prueba de si estás positivo o negativo? Hace la prueba y le dan positivo. Al día siguiente ya está grave el paciente. ¿Qué creen que haya podido pasar? A ver, bajo esa condición hipotética. ¿Alguna idea? Sí, con relación a qué, doctor, no entendí. A la información. Sí.
Porque el paciente ya es diagnosticado con una enfermedad grave. No. ¿Es eso? A ver, voy a No. volver a explicar. A veces las personas, voy a poner el ejemplo, dije, del coronavirus, ¿cierto? Puede pasar una persona desapercibida de que tiene la enfermedad, el virus en su cuerpo. Tener las sintomatologías, aguantar, pasar y después no pasa nada, ¿cierto? Pero si le pidiesen que se haga una prueba para confirmar si está positivo o negativo, al día siguiente la persona ya está grave. ¿Sí? ¿Qué creen que puede estar pasando? Hay mucho- La persona no fue muy honesta porque si ya sentía algo de sintomología, debería haber informado. Ya, a ver, Mijael. Yo creo de que a veces la enfermedad se puede dar cuando alguien te dice que ya la tienes, como en un sentido de que se hizo la prueba a esta persona y ya tuvo todos estos síntomas cuando en realidad estaba como en un estado asintomático. Ujú. O Bien, tal vez la persona se quedó en casa, porque en caso de coronavirus, por ejemplo, quédese en casa, venga solamente en casos graves, y a persona fue quedando, y aguentou lo máximo que puede, y cuando volvió a la unidad hospitalaria ya estaba mala. No ya. puede ser. La mayoría de las veces sucede eso, ¿cierto? Pero hay una situación. Cuando conocemos la información es cuanto más agravamos, ¿cierto? Si alguien le dice, usted tiene cáncer, y la persona dice, no creo, duda, ¿no? Más ya en la mente está el hecho de que tiene cáncer, ¿sí? Y entonces, con el tema del virus, la persona empieza a inmunodeprimirse, ¿cierto? Entonces, si tenía el virus, entonces actúa con más intensidad porque el sistema inmunológico se ha inmunodeprimido. Y recién se evidencia el caso. Pero si no No, se no, hubiera enterado, es posible que haya pasado asintomático con pequeños dolores. Casos de esos que se han visto. Dime, Gustavo. oh, ya. Ahora creo que se le entendió. O sea, usted se está yendo al aspecto psicológico. Exactamente, la información genera aspectos psicológicos, eso es. Es como cuando te dicen te vas a morir y Y termina recién muriéndose. y empieza a valorar lo que es importante, el tiempo, ¿no? No hay que perder el minuto ni el segundo, hay que estar ahí, ¿no? O se desesperan tanto que si le dijeron pronóstico 2 meses y a la semana se muere. ¿Por qué? Porque lo ha acelerado su condición fisiológica, se ha inmunodeprimido de tanto que ha empezado a agravar fisiológicamente, ¿cierto? Perfecto. Bien, Entendido. ese es el riesgo. Imagínense proporcionar información a la persona que no sepa manejar adecuadamente la información. Hay médicos que dicen, no, ya si yo le digo esto y se me muere mañana mismo. ¿Sí? Entonces, hay médicos en la que van a estar un poco reticentes a dar toda la información. No lo puede dar así en frío toda la información y darle como Condorito un ploco. ¿Saben qué es un ploco, no? ¿Han visto Condorito, por si acaso? ¿O es una, Sí, doctor. Sí, o es una O un revista? balde de agua fría, doctor. Exactamente. Entonces, se dan cuenta el manejo de la información, la importancia que tiene el manejo de la información. Hay que ser sutiles al momento de trabajar con el paciente. Ahora, si estamos haciendo investigación, pasa lo mismo. Hay que saber manejar dosificadamente para que la persona logre entender lo que está pasando. También hay que entender que la persona puede ser que no culturalmente no está bien formado, su ámbito social puede ser de escasos recursos, sus relaciones
laborales, profesionales, a lo mejor no está formado, no tiene conocimiento más que de lo que escucha en la televisión o lee en las redes sociales. Y ahí viene la alarma, ¿no? Entonces, ahí es donde yo quiero que ustedes entiendan que proporcionar información es un punto bien delicado que está reñido con la ética. Se la debe dar, pero hay que saberlas dar, no quedarnos con toda la información. El paciente debe ser consciente de que tiene un problema y que tiene que superarlo. Dime. Doctor, entonces eso puede funcionar como el efecto placebo a la inversa. A la inversa, exactamente. ¿Sí? Entonces, que el paciente entienda de que tiene un mal, es posible que diga, ajá, entonces me voy a morir, ¿no? Y otros aprovechan la oportunidad para decir, muy bien, me voy, ya es mi hora, ya no quiero vivir, mucho me maltratan, me pegan, me hacen de todo y me voy, ¿no? Mijael, dime, ¿qué pasó? También en este caso se puede usar como personas terciarias, como considerar la familia Sí, o algún caso, pero tal vez debe haber un caso excepcional donde haya personas que son solas y en este caso sí se debería tomar en cuenta estas consideraciones. sí, sí, exactamente. También tiene sus consecuencias, ¿no? A veces yo conozco un caso, por ejemplo, en la que decimos, no podemos dar la información así nomás al paciente, hablaremos con la esposa. Grave error. La esposa ha sido más dramática en el tema y ha causado gran revuelo, ha ocasionado un conflicto psicoemocional en la familia y la familia con los profesionales médicos de tal forma que el profesional médico ya no sabía, no sé qué hacer, quiero hacer una cosa y ya la familia está encima, ¿no? Y al final el paciente muere. ¿Creen que puede haber casos de esa naturaleza? Muchos. Sí, doctor, muchos. Exactamente. Entonces, si valoramos la información desde ese punto de vista, hay que saberlas manejar, como quien dice, con pinzas, ¿sí? En el momento adecuado para dar ciertas circunstancias. Y obviamente el panorama general debe darse de tal forma que todo el mundo entienda que es un problema de salud social, que no es el único caso y que esperamos que salga adelante la situación y con buena vibra, con buenas ganas, con buenas condiciones de tratamiento, puede salir adelante, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es que dar la información y generar un aspecto positivo para pensar que sí va a salir adelante, ¿no? Entonces, a veces causamos más dolor que encontrar el beneficio, ¿no? Generamos un riesgo, en otras palabras. ¿Sí? ¿Eso se entiende perfectamente? Sí, doctor. Sí, doctor. Yes. Sí, doctor. Muy bien. El otro punto, que es el 2, que es la capacidad de los sujetos de entender la información que está ligada a la primera, es que las personas, si fuéramos nosotros los pacientes, si estamos postrados en la cama, si tenemos dolores, ¿sí? Debemos entender que sí estamos mal, ¿no? Y que posiblemente el problema se haya generado a partir de un modus vivendi que tengamos o por estar en un ámbito laboral donde posiblemente nos hayamos contagiado, hayamos tenido, qué sé yo, cualquier otro tipo de características que lleguemos a esa condición. Debemos aprender a entender que sí estamos enfermos, ¿no? Pero que no es el fin del mundo, ¿sí? Entonces, a veces ahí necesita de la participación de otro profesional que trabaje en ese tema, no solamente el médico para restablecer su salud, sino el aspecto psicológico
es también vital, porque a veces no trabajamos con otras áreas de formación como la psicología para tratar los pacientes. Un paciente que está postrado en la cama puede tener 1001 situaciones mentales en las que está analizando, llegando a soluciones trágicas y empeorando la condición de salud. Por lo tanto, alguien debe hacer entender que en tales circunstancias, bajo ciertas características ya identificadas, tiene grandes posibilidades. Y si tuviese pocas posibilidades, entonces hay que aferrarse a esa posibilidad. Si le dicen, tiene 10% de posibilidad de recuperar, bien, son solo 10%, bien, tengamos ese 10% para mejorarnos. Y que no sea, tengo 90 y 10, ya estoy, hasta aquí llegué. Entonces, ese 90 se va a convertir en 100, ¿cierto? Tiene que ser a la inversa. De los 10, te tiene que convertir en 100 de recuperar la salud. Andresa. Hay un programa de Voice de Estados Unidos donde se presentó una muchacha que ha contado lindo, sin perfecto. Y cuando terminó de cantar, los jurados les pidieron para que les diga su historia de vida. Y la chica había dicho que estaba haciendo tratamiento con quimioterapia, radioterapia y tenía 1% de que iba a vivir. Tenía como una semana más de vida y dice bien. Y a mí me gusta mucho aprovechar, hacer las cosas que me gusta y darme todo ahí. Entonces, como ya tengo poco tiempo de vida y me encanta cantar, aquí estoy para que ustedes me conozcan, porque luego ya no estaré acá. Es diferente como las personas reaccionan, ¿no? Ciertamente, Andresa. Las personas podemos ser positivas o podemos ser negativas. Y eso es cultural. Porque si la familia, por cualquier razón, por ejemplo, es una tendencia natural, por ejemplo, hay una situación que se genera, vamos a pensar en la casa, ¿cierto? Y todo el mundo dice las cosas malas, que por que por lo otro, que si no se hubiera metido, no sé, un montón de cosas. En vez de pensar, de encontrarle soluciones al problema, le buscan más problemas al problema, ¿cierto? Entonces, si las personas, así, un paciente, sabe que tiene un porcentaje de probabilidades de recuperar, entonces, si es positivo, pues va a poder entender de que está en condiciones de recuperarse tal vez. O si no, si le han dado un pronóstico de sobrevida, entonces va a aferrarse a eso y va a querer hacer las cosas como para que esté satisfecho. Y las personas a veces se van de este mundo sabiendo que han cumplido un rol también en la vida, que han hecho todo lo que han querido hacer y están más que satisfechos y están en paz consigo mismo. Pero hay otras personas que no admiten eso y dicen, no, yo no quiero morir, yo quiero seguir viviendo, ¿no? Y se aferran y hacen más drama de lo que correspondría hacer, ¿no? Entonces, esa es la situación. Si logramos entender la información que tenemos como una enfermedad, una dolencia cualquiera, entonces es posible que la solución que el profesional médico está intentando hacer pueda resultar en un beneficio más que un riesgo. ¿Ok? Esa parte se entiende, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Y el tercer punto dentro del consentimiento informado es la voluntariedad. A veces, si no tenemos voluntad para, profesionalmente hablando, de
resolverle el problema de salud al paciente, porque también existen profesionales que lo hacen monótonamente, lo hacen bajo inercia, porque dicen, bueno, soy médico, bueno, tendré que hacer esto, es mi trabajo. Pero hay personas profesionales que se involucran con el paciente de tal forma que ven todas las formas posibles de salvar la vida de su paciente, ¿sí? Se dedican al 100% y dicen, no, este paciente tiene que vivir y va a vivir. Por lo tanto, pone toda su voluntad. Y lo mismo tiene que pasar con el paciente, ¿no? Tiene que haber voluntad del paciente de mejorar. Si no se logra esa voluntariedad, tanto profesional como de paciente, entonces las cosas no van a funcionar. Por eso es que estas tres condiciones del consentimiento informado son claves para poder tener un adecuado manejo de la información, de los problemas que se tiene para lograr un beneficio más que un riesgo, ¿sí? Entonces hay que salir del ámbito del problema, de los riesgos que puedan generarse, de muerte, de empeorar la salud, de agravar, de generar fallos sistémicos y lograr más bien un beneficio para el paciente, ¿no? Entonces, hay personas, como Andrés comentaba, que si le han dado una semana de vida, puede vivir 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, hasta un año más y recién se van, ¿no? Entonces, eso es cuando uno le ha puesto voluntad seria de hacer bien las cosas. Y es posible que eso pueda suceder si realmente existe esa condición, ¿no? Entonces, estos 3 puntos están destacados dentro del consentimiento informado y que le permiten habilitar para un posible mejoramiento, un posible beneficio que se debe lograr cuando se está trabajando. Y en la investigación sucede lo mismo. Si se trabaja con personas, tiene que suceder lo mismo. Si se trabaja con animales o con cualquier otro tipo de organismo, tiene que darse lo mismo, ¿no? El ejemplo clave en este caso es dentro del ámbito de la medicina, es el paciente y la persona. Por lo tanto, a veces cuando es nuestro congénero, sabemos entender mejor la situación, ¿no? A menos que seamos políticos y nos aprovechemos de las personas. Bien, esta parte se entiende bien, ¿no? Entonces, si hay una claridad en el contexto del consentimiento informado, son estas 3 cosas. Muy bien, jóvenes. Esta es la instrucción para la primera tarea. Se llama tarea 3A. Ustedes me van a hacer una tarea que tiene que ver con la ética y la carrera de medicina. ¿Cuáles son las instrucciones para hacer la tarea? De acuerdo a lo que ustedes han entendido en la explicación de la clase, me van a generar una opinión personal, indicando cómo debe ser un estudiante de medicina para ser un excelente profesional médico desde el contexto de la ética profesional. O sea, para ser un profesional de ética, cómo debe formarse un estudiante, ¿sí? Entonces, quiero ese trabajo bajo cierto criterio. Ustedes por lo menos me van a indicar como mínimo 10 puntos que consideren que debe tener un estudiante de medicina dentro de la ética, ¿sí? Cómo debe ser un estudiante ético cuando se está formando, por lo menos 10, ¿sí? Si es más de 10, es más importante, ¿no? Esto me lo van a presentar en documento Word bajo las siguientes características. Me van a poner una carátula
La carátula tiene que tener el logo de la institución, el nombre del trabajo, el nombre de la persona, el estudiante que está haciendo, ¿sí? La fecha en la cual están presentando el trabajo. Luego deben hacer una introducción y siempre la introducción es una percepción personal de cómo han entendido el tema que están abordando. En el desarrollo, por lo menos la bibliografía de aquellos autores en los cuales ustedes han consultado para poder desarrollarlo. La conclusión es una afirmación que ustedes están logrando con respecto al trabajo. ¿Sí? ¿Seguimos adelante? Sí, doctor. Seguimos, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Ahora vamos a hablar del respeto a los sujetos, a las personas. Muchas veces minimizamos la situación o la condición de alguien y no sabemos valorarlos, ¿no? En este caso, las personas que se han inscrito a un programa de investigación, porque cualquier persona que esté dentro del ámbito de investigación tiene un pensamiento, tiene un criterio, tiene un sentimiento que tiene que tener y maneja información, sea buena o mala, pero sí la maneja, ¿ya? Si es mala, va a crear sus propios conceptos, sus propias definiciones y puede estar interpretando erradamente la situación. Por lo tanto, cuando manejamos este contexto dentro de la declaración de Helsinki, debemos, uno, permitirnos cambiar de opinión. Es posible que si alguien ha entrado en un programa de investigación como sujeto para ser puesto a prueba, vamos a pensar en un fármaco, ¿no? Porque de esas que existen, ya sea en consulta médica, por ejemplo, donde un visitador médico va y le dice, doctor, tenemos un nuevo fármaco que ha salido, una nueva línea, es mucho más eficiente, ¿sí? Le vamos a dar ciertos beneficios, le vamos a dar una agenda, le vamos a dar una calculadora, no sé, cualquier cosa que le hayan ofrecido a condición de que promocione el nuevo fármaco, ¿sí? Y entonces el médico va a utilizar el fármaco en la persona. Y si no informa adecuadamente al paciente de que está ensayando con un nuevo fármaco que ha salido, pues ya estaría incurriendo en un delito del consentimiento informado. Pero si la persona acepta hacer la prueba bajo la recomendación del galeno, del profesional, entonces cualquier paciente no le va a decir no al médico. No, está bien, doctor, usted sabe, usted es profesional, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa si el paciente empieza a sentir otros problemas, ¿sí? Otros sintomatologías que no los tenía antes, ¿ya? Y puede decir, no, doctor, ¿sabe qué me está causando otros problemas de los que ya tenía? Y quisiera que me dé otro fármaco que normalmente se recetaba. Puede cambiar de opinión y debe cambiar de opinión si es que así considera que está sucediendo, porque el médico posiblemente no sepa si realmente puede tener efectos secundarios o no, pese a que el fármaco para que salga ha sido probado, pero socialmente hablando pudo haber dado buen beneficio en un 70% en la población de que va a salir bueno, así como las vacunas, ¿no? Hay un porcentaje de eficiencia que va a resultar en bien y hay un porcentaje de que no va a resultar, ¿sí? Entonces, esos beneficios y esos riesgos siempre existen. Entonces, si es parte del grupo de los que van a sentir riesgos, entonces se le debe permitir cambiar de opinión y decir,
cambiaremos o me retiro de este protocolo y ya no más. Entonces, dentro del aspecto de investigación, si hay personas que ingresan en este terreno, se les debe permitir cambiar de opinión. Otro detalle es el respeto a la privacidad. Este detalle también a veces se la maneja con cierta cautela porque si el paciente dice, por favor, no quiero que nadie más se entere del ámbito familiar o del ámbito social, entonces es un derecho que tiene. Y esa privacidad está de acuerdo a la información que se le ha suministrado para que no se difunda más allá de lo permitido, ¿sí? Porque a veces hay pacientes, por ejemplo, en los que dice, mira, doctor, yo estoy viniendo porque creo que tengo un problema, pero no quiero que se entere mi familia, mi esposa, mis hijos, o mis papás, o mis mamás, o lo que sea. Hay un respeto a la privacidad con respecto al manejo de la información. Doutor, Dime. e digamos que estamos em uma investigação e sai algo errado e o paciente quer seguir com mesmo as coisas dando errado, o que hacemos? Eso va a depender de qué tanto mal está ocasionando también en otras personas. Pero si es el único caso, pues la recomendación es de que debe hacerse una vigilancia cuidadosa del paciente para analizar todas aquellas situaciones de riesgo que podían estar involucrados. No vamos a pensar, si una persona acepta entrar a un protocolo y de repente esa persona ya tuvo otros problemas, por ejemplo, cáncer, que tenía enfermedades, por ejemplo, relacionadas con la mala funcionalidad del azúcar, ¿no? O tienes sobrepeso, no sé, cualquier tipo de enfermedades o patologías que haya tenido pueda ser causante para que agrave más que el resto de la gente. ¿Sí? Marcio. O sea, doctor, haremos un consentimiento informado al paciente. Tiene que manejarse. El consentimiento informado siempre está ahí. No puede dejarse de lado. Es parte de todo el protocolo de bioética profesional dentro de la investigación también. ¿Sí? Entonces... Siempre, es decir, habiendo o no habiendo riesgos de que no se da bien, tiene que tener siempre. Siempre tiene que haber. Por eso es que cuando hablamos de pacientes o de personas, entonces siempre tiene que entrar a un consentimiento informal, porque si no estaríamos errando terriblemente esta situación. ¿Sí? Se debe proporcionar a las personas inclusive cualquier información o detalle que surja en el transcurso del proceso. No olvidemos que cuando se hace un trabajo de investigación, se hace de forma anticipada todo el diseño, pero ya en el terreno, ya en la aplicación, en la experiencia misma, pueden surgir nuevas situaciones, ¿sí? Vamos a pensar que hay un retraso con algún fármaco que debía suministrarse bajo cierto ritmo de tomas, ¿no? Cada 3 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, pero de repente, así como están sucediendo con algunas vacunas, segunda dosis planificada para tal fecha y resulta que no hay la dosis respectiva y la van postergando 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas. Entonces, ese trasladar fechas es parte de aquella información que puede surgir a consecuencia de otros efectos que puede haber en el contexto cuando se está manejando. Entonces, ahora, ¿eso qué consecuencias puede tener? También tiene que conocerse de qué está pasando. Hay que proporcionar la información suficiente como para decir,
no pasa nada, o sí va a pasar, porque hay fármacos que sí pueden afectar, ¿no? Vamos a suponer que están haciendo con antibióticos y la eficiencia del antibiótico es que se tome cada cierto tiempo y si se desmarca de ese tiempo, le va a dar oportunidad al patógeno de adecuarse al fármaco y convertirse más resistente, ¿sí? Entonces nos gana el patógeno. Entonces, ese, en vez de ser beneficio, nos va a causar un problema, un riesgo. Entonces, todo eso tiene que estar cuidadosamente vigilado, administrado con las personas que estén a cargo, que vayan desarrollando cuidadosamente todo ese protocolo. A veces, como profesionales médicos, lo que se hace es delegar el cierto tipo de actividades a otros profesionales, como por ejemplo las enfermería, ¿no? A la enfermera o al enfermero se le dice, por favor, esto se le tiene que suministrar cada 3 horas, cada 4 horas, ¿sí? ¿Qué pasa si ese personal no cumple con ese periodo de tiempos? ¿Ya? ¿Quién sería el culpable? ¿La enfermera o el médico? ¿Qué dice? Médico, La doutor? enfermera. La enfermera. Creo que la enfermera, ¿no? Ya, ¿quién más dice? O los dos. Los dos. En realidad, ¿quién es el responsable de eso? Es El responsable es el médico. el médico, por delegar su trabajo a alguien más, por no vigilar, por no cuidar los detalles, por no saber a quién se le está dando la responsabilidad de ciertos criterios que son importantísimos, ¿no? O de, cuando hablamos de vigilar, por ejemplo, llamarle a la enfermera y decir, al paciente, por favor, en 2 minutos no se vaya a olvidar. No, 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 doctorcito, aquí inmediatamente ya estoy aquí en su cabecera y ya lo estoy empezando a suministrar, ¿sí? ¿Qué pasa si la enfermera se desmaya o le sucede una emergencia y tiene que ir a su casa y se olvida de derivar a alguien para que haga ese trabajo que el médico le dijo que haga? ¿Mm? Alguien tiene que vigilar eso. Entonces es el médico. Tiene que estar encima de las personas a quien ha delegado ciertas actividades que tiene que hacer, ¿no? Antonio, ¿querías decir algo? Es cierto, ¿no? Es cierto. El médico es el responsable, sí, concordo. Ya, entonces, esos detalles con respecto a las personas que están dentro del protocolo, pues hay que cuidar mucho. Uno, que si ya no quiere, pues hay que pensar que tiene derecho a cambiar de opinión, que tiene privacidad, que tiene que dársele toda la información que surja durante el proceso, cambios que pueden haber, que debe cuidarse de los protocolos que vayan en los tiempos establecidos y que como resultado de todo eso, pues indicar si fue positivo o negativo el resultado de la aplicación de ciertos protocolos. El uso de un nuevo fármaco, por ejemplo, ¿no? Ver su eficiencia, es decir, lamentablemente estamos en lo mismo, o lamentablemente solo ha mejorado un 10%. No era tanto así que decían el 90%, ¿no? Entonces solo era propaganda. Entonces todo eso es un detalle con respecto a que el paciente o la persona que esté en un programa debe conocer, se la debe informar para que exista dentro del concepto del consentimiento informado, porque es información, se la debe manejar en ese contexto. Otro detalle es la ética, el derecho y la investigación. Esto es clave en muchos aspectos
cuando se tiene que ver inclusive en la vida diaria. El objetivo de la ciencia en este caso es mejorar el conocimiento, tener más amplitud de información de tal forma que sepamos manejarlo adecuadamente todo. Es parte del progreso que tiene que darse dentro de nuestra sociedad. Y para eso nos basamos en los dos pilares fundamentales, la confianza y la verdad. ¿Sí? Cuando hablamos de confianza y de verdad, es algo clave que se va a dar inclusive en el relacionamiento que se tiene. Por ejemplo, si el paciente confía en que va a hacer buen trabajo el médico, le da esa confianza de que así va a ser, ¿sí? Y si el médico maneja la verdad de que va a ser en base a la confianza que se le ha otorgado, hacer su trabajo lo más eficientemente posible, entonces va a haber una reciprocidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ya no hay confianza? No va a funcionar nada, ¿no? Es lo mismo como cuando sucede con las parejas, ¿no? Si no hay confianza, uno no puede casarse. ¿Cómo puede confiar en alguien o cómo puede casarse con alguien que no confía, que siempre le miente, no le dice la verdad, ¿no? Eso no va a suceder. Tiene que dar esa relación de confianza y de verdad. Si uno maneja la verdad, va a haber confianza. Si hay confianza, va a estar en base a la verdad. Entonces, todo eso es clave también dentro de lo que es el derecho y la ética como fundamentos principales, la confianza y la verdad. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con eso? Sí, doctor. De acuerdo. Sí, doctor, la confianza es todo. Y la verdad. Y la verdad. También. Muy bien, jóvenes. Estas son las instrucciones de la segunda tarea. Se llama tarea 3B, bioética. En este campo ustedes deben haber inscrito en el foro de la clase un número del 1 al 7. Pueden haber elegido el 1 o el 2, el 3 o el 7 o cualquiera de los números del 1 al 7. ¿Sí? Hecho eso, ustedes pueden accesar o ingresar al área de tarea 3B para ver el PDF que está inserto dentro de este grupo de tareas. Por lo tanto, el número que hayan elegido ese es el trabajo que tienen que hacer con respecto a ese instructivo que se les está dando, ¿sí? ¿Y qué van a hacer? Me van a hacer un resumen de ese tema seleccionado. Si usted ha elegido el tema 3, entonces me va a hacer un resumen de ese tema 3 del PDF, ¿ya? Porque son varios trabajos y que van del 1 al 7. Entonces me hace del número que usted ha elegido, ¿no? El formato para presentar va a ser en documento Word, lleva carátula, lleva introducción, lleva desarrollo y lleva una conclusión, bajo las mismas características de la tarea 3A, ¿sí? La introducción, el desarrollo correspondientes, ¿no? Entonces, en este caso, no les piden bibliografía porque están usando ya una bibliografía. Bien, entonces, esa es la tarea correspondiente para este tópico que se les está pidiendo. Importante. Debe coincidir el número seleccionado en el foro y con el trabajo realizado. Por lo tanto, si no coincidiese, no va a esperar la nota que deberían de tener. Eso con respecto al manejo del concepto de ética. Elegimos un número y hacemos el trabajo de ese número. Así de sencillo. Por favor, tomen en cuenta esta
nota que se le está recalcando para que coincida esos criterios. El número que han escrito y el número del trabajo deben ser el mismo. Si ha elegido el 3, el trabajo debe ser del trabajo 3. ¿Ok? También vamos a hablar de ese De acuerdo, derecho. doctor. Perdón. Bueno, también vamos a hablar de ese derecho que tiene el ser humano de manejar su situación. Puede ser con un criterio independiente, ¿no? Tal vez alejándose un poco del criterio general o de grupos, porque a veces el pertenecer a una familia donde todos opinan y todos creen tener la razón, todos creen manejar la verdad, ¿no? Entonces genera a veces un conflicto, hace que la ética sea malograda en ese contexto. Por lo tanto, el hombre o la persona como un ente personal individual puede y debe apelar a su derecho de independencia para poder ser tratado dentro de un protocolo específico. Puede decir, si un paciente llega a consulta médica y le dice, doctor, yo tengo este problema, pero mi familia opina lo contrario. Pero yo le voy a dar mi confianza a usted de que va a hacer las cosas y apelo a mi derecho de entrar en el programa para que me resuelva el problema de salud. Entonces, ahí se va a generar el consentimiento informado, se va a generar ese derecho a la confidencialidad y se va a empezar a tratar. Pero siempre esperando de que el grupo aparezca y genere conflictos, ¿no? Por ejemplo, aparece, qué sé yo, los hermanos y dice, o los hijos, vamos a pensar, que el papá no está en condiciones de pensar bien las cosas porque el dolor que siente le hace meterse en cualquier tipo de situaciones para intentar mejorar su salud, ¿sí? Entonces lo consideran como una persona no apto para tomar decisiones, ¿sí? Y eso puede darse, ¿no? Entonces, inclusive en la pareja dice, no, mi esposo ya está mal, está loco, por tanto no es racional, y lo puede poner en un psiquiátrico, ¿sí? Entonces, esas cosas sí pueden suceder, porque tal vez hay un interés fuera de la salud en otro contexto. Puede ser herencia, pueden ser, no sé, cualquier otro tipo de situación en la que intenten inhabilitar el derecho de la independencia de un ser humano. Por lo tanto, es dentro de la Declaración de Helsinki, la ética del derecho también es un detalle importantísimo que debe satisfacer el bienestar de la persona y especialmente en otro contexto dentro de lo que es la investigación, encontrar un factor común que permita satisfacer para seguir trabajando en ese campo, ¿no? Ese derecho sí va a existir, pero muchas veces uno no puede lograr resolver sus problemas de salud porque hay un contexto, voy a decirlo, malsano en su entorno, ¿no? Piensan de otra manera. Eso sí puede suceder. También la percepción de las personas que le permiten tomar cierto criterio, pensar o generar ideas sobre lo que puede suceder o no, está también sujeto, ¿no? El humano puede hacer que cambie de racionalidad a un entorno irracional enmascarado
siendo razonable. Y eso va a permitir también la toma de decisiones que pueden causarle problemas también al galeno, al profesional médico. Y el médico debe aprender a entender en qué terreno está y cómo manejar esas cosas, ¿no? Por tanto, el derecho del ser humano es inalienable. Tiene posibles efectos que se van a encontrar bajo entornos conflictivos, ¿no? Por lo tanto, debe haber un manejo adecuado de la información y debe manejarse ese derecho al respeto y al cumplimiento de un derecho que también tiene el profesional de hacer su trabajo, salvar vidas, ¿no? Si un paciente llega al profesional médico, es pensando en que es la solución para su problema de salud. Entonces, debe aprender a cumplir y respetar lo que va a suceder dentro del entorno, ¿no? Antonio. Antonio, levantaste la mano. Sí, doctor. Doctor, si for algo, por ejemplo, en que el derecho del paciente va de encontro al que acredita, por ejemplo, una mujer que quiere hacer un aborto, por ejemplo, y yo no, como médico, no quiero hacer el procedimiento, ¿cómo voy a proceder en este caso? Es un derecho del individuo, él tiene derecho de no querer, y yo como médico va de encontro al que siento que es cierto. ¿Cómo voy a proceder? Hay una normativa, Antonio. Hay una normativa que está vigente en el país donde bajo ciertas circunstancias puede aplicarse un protocolo, ¿sí? Pero si no está dentro de los estipulados que dice la ley, entonces no se puede hacer. ¿Ya? Entonces, eso es para salvaguardar la vida. Las normativas a veces salen siempre pensando en el bienestar del ser humano, ¿no? Y no en lo que siente, no en el desespero de zafarse de un problema, porque al final, si una persona tiene una determinada situación, como un embarazo, es posible que haya sido consentido o haya sido forzado. Entonces, esas circunstancias lo tiene que valorar la norma. Y si la norma dice aplíquese el protocolo, entonces el profesional médico lo aplica. Pero si la norma dice no está dentro de la categoría para que esto suceda, entonces el médico no puede hacer. Porque tiene que respetar la norma en este caso, porque si no, bajo ciertas circunstancias puede estar inmerso en una problemática. Márcio. Alguns países permitem o aborto só em caso de estupro ou então de risco de vida. Sí. A ver. Por eso, cada país tiene su propia normativa y algunos aceptan bajo ciertas condiciones, no siempre en todas las circunstancias, ¿no? Porque puede haber en la que el trabajo de la persona es exactamente eso y descuida su situación y logra embarazarse. Y para seguir trabajando, pues quiere liberarse de ese embarazo. Entonces, eso ya no está posiblemente dentro de la norma del país, ¿no? Entonces podía el profesional de buena voluntad estar sujeto a un criterio legal y entrar a la cárcel, ¿no? Eso es un detalle que siempre hay que cuidar. Hay una normativa y si las autoridades dicen que está estipulado dentro de ciertas condiciones, hay que aceptarlas y aplicar el protocolo siempre y cuando la norma lo establezca. Eso está claro, ¿cierto? Sí, doctor.
Sí, doctor, está claro. Ok. Bien, también hay normas internacionales dentro de lo que es la investigación. Cada país tiene sus propias normativas en cuanto a la investigación. Hay limitaciones que se dan, hay situaciones en las que, dependiendo del tipo de país que se trate, por ejemplo, América Latina, a Norteamérica, Europa, Asia, son contextos totalmente diferentes. África también es un contexto totalmente diferente, ¿sí? Por lo tanto, las normas están para que podamos aprender a ser respetuosos unos con otros, porque la norma nace por la necesidad de que lleguemos a un consenso entre todos. Y muchas veces, por, qué sé yo, por cuestiones de cuestiones políticas en este caso, podamos estar en conflictos una región con otra. Y las personas que caen prisioneros en este caso pueden sufrir cierto tipo de abusos, ¿no? O simplemente por pensar diferente pueden ser sujetos a cierto tipo de discriminación y al manejo de ciertas situaciones que se los puede encubrir bajo ciertos contextos. Y eso, la norma internacional debe aplicarse para todos, porque no puede vulnerarse ese derecho. Si en un país sucede una cosa y está apelándose a la norma internacional, entonces sí se puede rescatar los derechos que se tiene como persona para poder hacer. Algunos países realizan las experimentaciones con seres humanos bajo ciertos criterios, por ejemplo, presos con condena a muerte o con condena perpetua o cualquier otra que sea, les permite trabajar con las personas, ¿no? En este caso. Julio, dime. Doctor, una pregunta. Y cuando se trata de algo que sea de un procedimiento, en este caso un ejemplo sería de que un interno, de que, digamos, de que haga una intervención de un modo que sea incómodo al paciente, pero esta intervención no es de su área, o sea, es algo que sería para un especialista. Digamos que en este caso, el interno, o sea, digamos que él haga una maniobra llamada, la maniobra creo que es eh, la maniobra de San Sí. Martino, en caso de, y bueno, si en este caso es incómodo, ¿no? Y eso solamente sería para el médico que es de su área. Sería entonces como eso un, sería un delito, sería algo así penal. Sí, uno porque a menos que la urgencia de vida esté inmersa, ¿sí? Porque si la urgencia da la posibilidad de que se aplique a cualquier procedimiento, entonces si está habilitado, si está con pleno conocimiento de utilizar la técnica, lo puede hacer, pero siempre y cuando está en ese contexto de urgencia, ¿sí? De que depende la vida de alguien, ¿no? Pero si no es así, debe derivarse al profesional correspondiente, porque si no, va a entrar en una situación de ética profesional y puede generarse un gran problema. A sus inicios de formación, a empezar a ser médico, ya podía estar quitándosele el derecho al ejercicio de la medicina, ¿no? Entonces, eso hay que cuidar mucho. Si es de urgencia, si es de vida o muerte, como se dice normalmente, entonces se puede aplicar un procedimiento. Pero si no es así, lo correcto es derivar al profesional especialista.
¿no? Porque ese es su trabajo. ¿Ok? Ok, doctor. Muy bien. Bien, estamos hablando de los abusos que se pueden cometer contra los derechos de las personas. Y eso ha sido normal en muchos países, ¿sí? Prisioneros de guerras, personas encarceladas, han sido sujetos de abuso en conformidad a la normativa de aplicar cierto tipo de investigaciones que, así como Alemania, por ejemplo, han utilizado cierto tipo de personas para hacer experiencias en pos de encontrar la mejor raza humana en el contexto, pues han aplicado eso, ¿no? Y hoy en día también, no es que eso ha sido antes, hoy en día también sucede lo mismo, bajo otros contextos. Hay países en los que, por opinar diferente, son sujetos a abusos, inclusive tráfico de órganos y demás cosas, los vuelven donantes obligatorios y eso está reñido con la ética. Por lo tanto, si alguien sabe que un país X tiene órganos para poder conseguirse dentro de las 24 horas, hay que pensar que es un tráfico de órganos, que posiblemente donantes no voluntarios están siendo afectados en su derecho, dentro del concepto de abuso, ¿no? Eso sí puede darse. Entonces, todo eso, la norma internacional apela para que ese derecho sea legislado, estandarizado para la actuación internacional. Tiene que haber un contexto en el que se puede aplicar. Por eso es que cuando termina una guerra se hace juicio a personas por lesa humanidad, por cualquier otro criterio que se la pueda aplicar, se las aplica. No importa qué edad tenga la persona, tarde o temprano se los pone en veredicto su actuar y entra a la cárcel, ¿no? Entonces, eso es otro detalle que también la norma de la Declaración de Helsinki está contemplando, ¿no? Muy bien, jóvenes, esta es la instrucción para la tercera tarea. Se llama tarea 3C, bioética. ¿Qué van a hacer? Me van a hacer una investigación en internet buscando información con respecto a la ética profesional en una determinada especialidad, que sea de su preferencia. Si uno va a ser cardiólogo, entonces que busque la temática de ética profesional dentro de la cardiología. Si va a ser neumólogo, que busque dentro de la neumología. Si va a ser ginecólogo, dentro de la ginecología. En cualquiera de las especialidades que ustedes tengan de preferencia, búsquenme cómo es un profesional ético en esa profesión. Por lo menos 3 fuentes bibliográficas, ¿sí? Eso es importante. Pueden ser más, pero mínimo 3 fuentes bibliográficas. ¿Cuál es el formato? Primero, me van a hacer en documento Word, ¿sí? No en otro documento. Me van a presentar en documento Word. Tiene carátula con los detalles correspondientes, el logo de la institución, el nombre del trabajo, el nombre del autor, la fecha, ¿sí? Son los datos básicos. La introducción es donde ustedes van a poner su punto de vista con respecto a cómo es un profesional de ética dentro de la especialidad correspondiente, ¿no? En desarrollo es la fuente bibliográfica que ustedes han consultado y van a poner lo que los autores dicen con respecto a ese tema. Y la conclusión es la opinión final que ustedes asumen para ver cómo sería la ética dentro de esa especialidad, ¿no? Y finalmente me ponen la fuente de la bibliografía que ustedes han consultado. Esa es la tarea 3 para que ustedes puedan realizar. ¿Ok?
Sigamos, estamos alargando mucho la clase, era bastante corto. Por lo tanto, el código de Helsinki ha sido varias veces reformulado, aumentado, corregido, y ya existe también ese criterio de mejoras que se van a ir dando. El código de Nuremberg, por ejemplo, que nació en el año 1947, pues ha sentado también las bases como para entender los riesgos y beneficios que pueden darse dentro de lo que es la investigación y el manejo de personas en la investigación. Esas declaraciones también son parte de lo que hoy en día conocemos la Asociación Médica Mundial. Esa agrupación de profesionales médicos también hacen eco de las declaraciones de Helsinki y de la UNESCO con respecto a cómo debe manejarse. Ya ha habido bastantes reuniones en este caso, hasta donde yo estoy manejando la información, hasta el año 2000. Debe haber más, me falta actualizar esto. Ya hubo asambleas de mejoras en este caso, donde el uso del placebo, por ejemplo, ya se lo ha establecido como un criterio válido para poder manejar, porque antes un paciente, por ejemplo, al que se lo haya dado un placebo, ¿no? Porque conocemos pacientes en la que van a consulta médica y dicen, doctor, ¿sabe qué? Estaba viendo la televisión y he visto que estaban hablando de unos signos y sintomatologías y las tengo yo, tengo este problema, ¿no? Ya se ha autodiagnosticado, ¿no? Y lo hace recurrentemente. ¿Cómo se llaman esas personas? Yo sé. ¿Cómo se llama? Es mi madre es así. Son maníacos. Hipocondríacos. Hipocondríaca, isso mesmo. Mi madre se sale una cosa en China, en Japón, y ella dice, yo estoy sintiendo. Verdad. Esas circunstancias, por ejemplo, el médico puede dar un placebo y la persona que ha recibido el placebo sentirse de maravillas. ¿Por qué? Por esa confianza y verdad. ¿Sí? El paciente le ha dado su confianza, el médico le dio un placebo, más el paciente no sabe, y dice, ¡ah, qué maravilla! Este es mi doctorcito favorito, ¿no? Era el doctor número 1 del mundo. No hay nadie mejor que él. ¿Cierto? Eso es así. Acá, doctor, acá tiene algunas personas que dicen, yo me doy bien con aquel doctor. Aquel doctor yo no me doy bien con él, no me doy bien. Ellos van por los doctores, por la afección con los doctores. Dependiendo del día, la unidad de salud es llena. Dependiendo del día, la unidad de salud es más vacía, es menos llena. Sí, entonces eso puede suceder, pero puede darse también la situación en que el paciente se entera que le ha estado dando placebo y el paciente se enoja y va a sentirse engañado, que no le ha dicho la verdad, que la confianza dada desaparece y se podía meterle juicio al médico por esas circunstancias. ¿Alguien quería decir seguro algo? sentirse más enfermo. Seguramente. Y seguramente va a empezar a tener otras sintomatologías y sentirse peor todavía, ¿no? Por eso es que ya en las últimas sesiones que se han tenido, el uso del protocolo con placebo ya está autorizado, porque a veces tenemos pacientes hipocondríacos y que solo con eso podemos resolver, porque si le diéramos un fármaco real, podríamos estar afectando su salud, ¿no? Pues dándole innecesariamente algo, porque es un problema psicosomático, ¿no? Por lo tanto, eso hay que cuidar. Y ya la norma dentro de los protocolos de la Declaración de Helsinki, ya existe el uso del placebo. Bien,
Por lo tanto, los principios éticos con este caso tienen todos estos presentación que ya ustedes seguramente lo van a ver con el docente a cargo de la materia, donde van a ver todos estos criterios para poder manejar adecuadamente, ¿no? Entonces, eso seguramente ya lo van a tocar también. Pero en la declaración de Helsinki toca esto, ¿no? Tiene una introducción, principios generales, riesgos, costos, beneficios, personas vulnerables, requisitos, comités de ética, principios de confidencialidad, consentimiento informado, uso de placebo, post-ensayos, ¿no? O sea, un paciente que ha sido dada de alta, pues no significa que seguramente ya está bien. Hay que hacerle un seguimiento, por lo menos 3 meses, para ver si realmente está restablecida su salud, ¿no? Y si es así, el derecho a la publicación, a la difusión de la información, para beneficio de la comunidad, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que es el manejo de los protocolos de Helsinki. Y con eso terminamos nuestra clase. Ahora pasaremos a lo que es la plataforma para mostrarles las actividades que tienen que hacer, ¿ya? Y ya estamos casi ahora. Y dentro de esto, ustedes tienen que hacerme estas actividades. Ok, estamos ahí. El foro es simple de responder, lo voy a poner para mostrar. En el foro, ustedes tienen 2 cosas que hacer al mismo tiempo. Me van a elegir, voy a abrir esto, me van a elegir del 1 al 7 cualquier número, el número que más les guste, ¿sí? Antes de responder, o sea, abren la ventana de responder y aquí va a seleccionar el número. Alguien como Antonio, por ejemplo, puede decir el 5. 5 y después escribe lo que estoy solicitando, ¿sí? Por eso dice, elija un número del 1 al 7. Será el número que ha seleccionado para hacer la actividad de la tarea 3B, ¿sí? Entonces, ustedes escriban el número y después de eso me van a hacer la definición de bioética de acuerdo a lo que ustedes acaban de entender, ¿sí? De la explicación que les acabo de dar. Entonces, me eligen el número, puede ser el 5, o puede ser el 2, puede ser el 7, puede ser el 3, cualquiera, pero solo un número. Y después me hacen su propia definición de bioética a continuación, o más abajito, ¿sí? Y después lo envían al foro. Ese número me va a hacer el trabajo de la tarea 3B que está hablando. Es un PDF y está numerado del 1 al 7 de trabajos que se han hecho de diferentes profesionales y de ese número me van a hacer el trabajo, ¿sí? No les estoy mostrando cuál es el trabajo en sí para que revisen primero qué trabajo van a hacer. Necesito que coincida el número con lo que ustedes van a hacer en la tarea 3B. ¿Ok? Entonces, esa es la primera opción. Entonces, estamos a 4 minutos de terminar esto y lo voy a configurar para que ustedes tengan un poquito más de tiempo para poder responder esto, ¿ya? Entonces, permítanme ampliar el tiempo. Para responder esto, una media hora más, yo creo, ¿no? Hasta las 17:30 lo pondremos. Así van a tener media hora más para hacer esto, ya, de lo del foro. Por lo tanto, eso lo voy a poner acá. Bien, entonces a las 17:30 voy a habilitar las otras tareas, ya, para que no haya un chanchullo de elegirse todos una tarea. Quiero que me elijan con confianza, con verdad, la tarea correspondiente, ¿ya? Así que esto de las tareas 3A, 3B y 3C
los voy a habilitar. Están ligadas el 3A y el 3C al video que voy a subir. Voy a poner instrucciones para que se pueda hacer en los 3 casos, ¿no? Para que puedan hacer la tarea. Entonces, cada uno va a salir con sus instrucciones en el video que lo voy a editar después de que termine la clase. ¿Ok? Entonces, con esa información, primero háganme el foro y después a las 17:30 se van a habilitar estas 3 tareas para que puedan ver qué tareas tienen que hacer, pero siempre observando el video, ¿ya? Voy a poner en 3 secciones las instrucciones de la tarea. Bien, con eso terminamos la clase y nos vemos la próxima semana. Buenas tardes, doctor. La siguiente semana y ese examen. ¿Cierto o no? Estoy mal. A ver, veamos. Voy a poner este temario y exámenes. Ahí estoy observando que... no. Tenemos la subsiguiente todavía. El 18 tenemos... Ya me estaba asustando, Dios mío. Sí. Bien, entonces... Doctor, bajar mi sistema inmunológico, no juego con eso. Bien, cierto, tienes mucha razón. Un estrés te va a generar. Bien, entonces, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Chao, Leila, Antonio. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Ariana, chao.